Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto día de actividades de WordFest 3.0, que ya estamos en su quinta edición. Cómo pasa el tiempo rapidísimo desde que platicamos la posibilidad de desarrollar este espacio donde la literatura y la escritura digital pudieran tener como espacio Internet y, por supuesto, las nuevas tecnologías. Arrancamos hace 5 años este festival donde Twitter era prácticamente el espacio que nos permitía conectarnos. Luego vino la pandemia y tuvimos que acelerar un poco y meternos e incorporar el resto de las redes sociales. Hoy WordFest incorpora no solamente Twitter, estamos como ahora transmitiendo a través de Facebook y también se ha incorporado Instagram en algunos talleres, lo mismo que para los niños ya exploramos TikTok. Así que ha seguido creciendo este festival y bueno, el día de hoy estamos además muy contentos y contentas porque vamos a tener dentro de la programación que hemos tenido charlas, talleres, tanto para jóvenes como para niños, pues hoy es una charla en torno a la escritura y la literatura digital. Y tenemos a dos invitados, uno que es de casa, Alberto Chimal, eh, y a una gran invitada a la que también ha estado presente en otros momentos con nosotros y que siempre también es una garantía su presencia y su participación. Yasnaya, bienvenida a estas actividades de WordFest 3.0. Antes de pasarle la palabra a Mauricio y a Juan Carlos, yo quisiera agradecer al público que se está conectando desde cualquier espacio del Estado de México y más allá de esta entidad, agradecerles su presencia, darles la bienvenida a nombre de la maestra Marcela González Salas, nuestra secretaria de Cultura y Turismo, y bueno, pues dejar a Mauricio para que presente como corresponde a nuestros invitados y luego Juan Carlos se incorporará también para detonar ahí algunas de las preguntas, reflexiones que nos llevarán en estos minutos. Pues gracias, Ivette. Buenas tardes a quienes nos están acompañando y nos acompañaron a lo largo de esta charla muy especial que hemos preparado para el público de WordFest. Si quieres, más bien, Juan Carlos, te paso la pelotita para que hagas, tienes tú algunas breves semblanzas de nuestros dos invitados, Yasnaya Aguilar y Alberto Chimal. Si quieres, te paso la palabra y entonces ya empezamos la conversación propiamente dicha. Claro que sí, Mau, muchas gracias. Pues saludos a todas las personas que ya nos siguen en esta transmisión, como bien dijo la maestra Ivette, en el cuarto día de actividades de WordFest 3.0 y sí, con una charla súper especial esta tarde para hablar sobre escritura y literatura digital. Tenemos con nosotros de verdad muy honrados con la presencia de Yasnaya Elena Aguilar Gil. Gracias de verdad por estar acá con nosotros, haber aceptado la invitación. Yasnaya, para quienes difícilmente no la conozcan, bueno, les leeremos algunos datos relevantes de su trayectoria. Es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista MIGE, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, es maestra en Lingüística por la UNAM. Su trabajo se ha centrado en el estudio y difusión de la diversidad lingüística, así como de lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, en desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas, así como en proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Yasnaya Aguilar también ha colaborado en Letras Libres y Nexos, en estas dos revistas culturales importantísimas de nuestro país, y forma parte del colectivo Colmix, colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de lengua, historia y cultura mije. Así que, como verán, una gran defensora, promotora y gestora de la defensa de las lenguas. Así que, bueno, pues, bienvenida, Yasnaya. ¿Quieres ahí acotar algo, verdad? Bueno, nos dices que estás justo apenas cursando, ¿no? Todavía no tienes el grado de la maestría, pero estás cursándola. Es importante Ya aclararlo. terminé los cursos. Sí. Muy bien, perfecto. Es importante esa acotación, sin lugar a dudas. Y bueno, pues muchas gracias, Yasnaya. Y también está con nosotros
un gran amigo ya, también aliado nuestro siempre en estas actividades literarias, Alberto Chimal, escritor mexicano, se ha dedicado principalmente al cuento y novela, así como a la enseñanza de la escritura creativa, de la que es un destacado profesor y divulgador. Alberto también ha publicado ensayos, manuales de escritura, guiones de cine y cómic. En 2021, de hecho, se convirtió en el primer mexicano en escribir una historia de Batman para la empresa DC Comics y ha traducido libros de gran renombre como Edgar Allan Poe. Alberto Chimal ha recibido el Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí, el más prestigioso que se otorga en México, un libro de narraciones breves, entre muchísimos otros reconocimientos de gran importancia. Alberto, gracias por estar acá también con nosotros esta tarde. Así que, hechas estas presentaciones, para nada más ver el nivel de los invitados que tenemos hoy, pues le dejo ahora sí el uso de la voz a Mauricio Montiel. Gracias, Juan Carlos, y una vez más gracias, Yasna y Alberto, por acompañarnos en esta actividad. Y bueno, como los que importa que hablen aquí son ustedes dos, pues voy a echar a andar un poco la conversación, a rodar una primera pelotita, ¿no? Sabemos que, como ya dijo también la maestra Ivette, el WordFest 3.0, digamos que nació como en la plataforma esencial era Twitter, llegó a ser Twitter, ¿no? Yasna ya estuvo colaborando con nosotros ahí en una edición pasada, haciendo uno de los textos que corrían a lo largo de los 3 días del festival. Tú, Alberto, pues has coordinado el taller Fugaz desde que inició el WordFest. Y me gustaría, bueno, pues ya son 5 años de este festival dedicado a la promoción y difusión de la literatura y la escritura digital. ¿Ustedes cómo ven en esos 5 años el avance, no tanto del festival, sino justamente ya es un lustro, es considerable si podemos ver ya una evolución o una involución también en la práctica de la escritura y la literatura digital en redes sociales y específicamente en Twitter, que es la plataforma pues donde nació el WordFest. Si quieres comenzamos contigo, Yasna, y adelante. Hola, pues igual agradecer, muchísimas gracias, estoy muy contenta y de verdad felicitarles por esta edición del WordFest. O sea, yo creo que se ha ido haciendo cada vez más grande, más fuerte y en muchos sentidos me parece un espacio pionero, ¿no? En estas reflexiones y en estas creaciones. Pues yo quisiera hablar de dos experiencias. Una tiene que ver, bueno, hablo un poco desde el exilio, porque yo abandoné Twitter hace ciertos meses, porque de pronto, bueno, sabemos que a veces se vuelve un poco hostil y un poco intenso. Pero en la parte, digamos, gozosa de mi estar en Twitter, fue aprender de muchas personas que escriben y que aparte van creando pues obras que son interactivas y que recuerdan mucho, en mi caso, a la tradición oral. ¿En qué sentido quisiera o sentía yo que se relacionaba la posibilidad de hacer creación en Twitter con la tradición oral? Uno, que es un corpus que está abierto. ¿En qué sentido? En la tradición oral el corpus siempre se puede... Marshall McLuhan decía que se parecía al jazz, ¿no? Porque hay una estructura, se puede intervenir, es permeable y tener improvisaciones sobre una pieza que sigue siendo la misma, pero no siempre es la misma. Esta característica de las narraciones y las piezas poéticas de la tradición oral la encontraba en Twitter, porque aunque bien no podemos editar los tweets, las respuestas, la creación de hilos hacían que pudieran elaborarse colectivamente. Y sobre todo, en mi caso, me empecé a dar cuenta de ese potencial con historias que fui, digamos, creando. Una de ellas tenía que ver con un elefante imaginario, un poco imaginarse cómo de pronto un elefante llega a vivir a la Sierra Mije. Y entonces eso fue creando rebotes y la creación de una historia compleja al respecto. Incluso hubo gente que realmente pensó que tenía yo un elefante aquí. Lo cual fue muy interesante. Y también, por ejemplo, la creación de una pelea con las ardillas, ¿no? Que, bueno, sí es real, tiene una base real, pero también empezó a ficcionarse. Tan es así que alguien creó de forma anónima
una cuenta de una ardilla con la que empecé a interactuar y con la que me peleaba, etc. Entonces, me gusta mucho esa permeabilidad que tiene y la capacidad de que sea un corpus abierto y que va desafiando, yo creo, incluso la noción de autoría. Por ejemplo, ¿de quién podría ser la historia o esa historia de la ardilla, por ejemplo? Pues no, ya no es solo mía, es también de quienes alimentaron, de la otra cuenta que creó, después se creó una ardilla que era capitalista y molestaba a la otra, y entonces empezó a hacer una serie para crear un mundo ficticio en general, o con el elefante también, que desafía, ya, o sea, no podría yo reclamar autoría sobre eso que sucedió, ¿no? Y luego, por otra parte, en Facebook, digamos que veo dos diferencias fuertes. Facebook es un espacio que, bueno, hay una gran brecha digital, ¿no? Lo sabemos, y que tiene que ver con aspectos de justicia social. Y Facebook ha sido más apropiado por los pueblos y comunidades indígenas, por lo menos los de la zona en la que yo vivo. Entonces, mientras que Twitter siempre me pareció una ventana hacia afuera. Entonces, si yo quería comunicar algo, crear algo que estuviera dirigido, digamos, a el contexto de mi comunidad, de mi región, voy a usar Facebook, y ahí creé ciertas cosas más líricas en Mije, porque si yo ponía cosas en Mije en Twitter, probablemente solo pasó una vez que alguien me respondiera en Mije, cuando en Facebook se podía elaborar sobre piezas poéticas o provocaciones en los comentarios, en Mije también. Entonces, mientras que el Twitter se me reveló un espacio más para jugar o para hacer difusión, mientras que en Facebook podía decir ciertas cosas que se daba por entendido en el contexto, en Twitter tenía que explicar y era como más hacia afuera. Entonces, en ambos casos me gusta mucho la posibilidad de tener obras abiertas o conjuntas sin ponerse de acuerdo espontáneamente, como en estos dos casos, y la posibilidad de no poder reclamar la autoría y de la creación, sí, colectiva en conjunto. Bueno, no sé, en los últimos meses que haya pasado en Twitter, me regresé un poco a replegarme a Facebook, donde sigo escribiendo cosas en Mije también. Bueno, no ha pasado demasiadas cosas interesantes, ¿eh? No te has perdido de mucho. Y yo para cederle la palabra a Alberto, ahora con lo que tú dices, Yasna, ya que me parece fundamental esta idea de la disolución o el desvanecimiento de la autoría en las redes sociales, específicamente en Twitter, cuando empieza a ver trenzarse estos hilos en los que empiezan a participar distintos actores, distintas voces. Me parece que todavía hay la posibilidad de que Twitter se vuelva una experiencia no tan tóxica como se ha convertido en los últimos años. Y tú, Alberto, pues fuiste pionero, uno de los pioneros justamente en el uso creativo y específicamente el uso literario de Twitter cuando empezaba esto. Ya de repente me siento hablando como viejito, como ancianito, ¿no? ¿Se acuerdan de la época dorada de Twitter cuando estábamos ahí creando cosas y todo esto? Tú creaste el personaje del viajero en el tiempo y, bueno, hiciste una labor realmente muy fructífera y muy proteica para muchos usuarios de Twitter que te estuvimos leyendo y nos dimos cuenta que se podía crear en esa plataforma. ¿Tú cómo has visto esto? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Ha habido, como digo, una involución o una evolución? ¿Cómo ves eso? Gracias, Mauricio. Bueno, primero, saludar. Buenas tardes, gracias por la invitación, por recibirnos una vez más acá. Estoy muy contento de poder coincidir con ustedes, con Yasna, ya, contigo, Mauricio, con toda la gente del festival y de mi tierra, con quienes nos están viendo ahora. Fíjate que yo también ando ahorita exiliado, bueno, no exiliado, pero por lo menos sí de sabático de Twitter, por razones de salud física, ni siquiera de salud mental. Pero bueno, creo que algo que ha sucedido en este tiempo es que quizá nos hemos acostumbrado un poco a ciertas partes de estos fenómenos de la escritura en línea que hace 10, 12 años, cuando empezaba a hacerse, cuando se anunció por primera vez con gran bombo la llegada de algo llamado Twitteratura, ¿no? Que ahora parece que cada 2, 3 años a alguien se le ocurre otra vez la palabra y la anuncia como si se le hubiera ocurrido
por primera vez en la historia, lo cual es algo muy extraño, esa desmemoria de las redes. Cuando se empezó a anunciar todo eso, como esa posibilidad o esas muchas posibilidades que medio se veían de escritura creativa, de comunicación distinta en las redes, realmente estábamos ante un terreno que parecía totalmente inexplorado, que era totalmente inexplorado. Ahora, lo único que podría permitirnos creer que estamos abriendo brecha desde absolutamente cero es la desmemoria. Pues la ignorancia que vamos como cargando y que se va replicando en los diferentes espacios, por desgracia, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de las redes en la actualidad es justamente pues ese uso como faccioso que se le da desde muchos lugares diferentes, ¿no? Que se aprovecha, digamos, de nuestra ignorancia en general acerca de temas de cultura digital, de lectoescritura a través de Internet, y que la fomenta porque le conviene que siga existiendo, ¿no? Digamos, no hace nada por tratar de remediarla. Entonces, digo esto porque creo que siguen en pie todas las posibilidades creativas y todas las posibilidades, digamos, de interacción, de comunicación que ya nos estaba mencionando Yasnaya, que son de lo más rico, de lo más estimulante, de lo más productivo, no en el sentido mercantil, sino en el sentido pues de la imaginación, del lenguaje, de la intercomunicación entre diferentes grupos y entre diferentes personas. Todo eso está ahí presente, sigue teniendo la misma fuerza de siempre. Creo que es menos fácil de ver, creo que es menos llamativo, en el sentido de que también se ha apoderado de muchas porciones de la comunicación en redes esta especie de argumento de lugar común, según el cual las redes son un espacio para pelear o un espacio para difundir y recibir mensajes tóxicos, ¿no? Sí lo son, sí que lo son en muchos momentos, pero no tienen por qué serlo. Y donde más se ha elevado, digamos, otra serie de posibilidades de entender la comunicación y la creación y la escritura por medio de las redes, ha sido precisamente donde las personas se han apartado de esos lugares comunes, de esas narrativas, se diría ahora, convencionales, ¿no? Y eso ocurre no solamente, digamos, en una sola plataforma, sino ocurre en varias, en los contactos que se pueden dar entre varias, en las reacciones que se producen a partir de acontecimientos de la vida real o a partir de diferencias que existen en la vida real que no están prescritas o que no están consideradas a la hora de que se diseña o se establece la comunicación en una red. Aquí también retomo algo de lo que nos decía Yasna. Me parece sumamente revelador que Facebook se pueda convertir, digamos, en un espacio, ¿no? Donde la lengua Ayuk, la lengua Mije, pueda desarrollarse de otra forma, ¿no? Eso no es de ninguna manera un logro de Mark Zuckerberg y compañía, es un efecto, pues, de la diferencia de acceso que tiene una población y de la diferencia de intereses que puede darse dentro de esa población. Y eso es interesantísimo, eso es súper valioso. Igual en Twitter, igual en otras redes encontramos también esta especie de núcleos que se forman a partir de lo que necesita o desea una comunidad, un grupo de personas, y que van utilizando las herramientas que se ofrecen dentro de cada plataforma para satisfacer una serie de necesidades que ciertamente no son las de los empresarios de Silicon Valley que están patrocinando y están ganando carretadas de dinero con el uso de esas plataformas, ¿no? Y que vienen de una realidad no solamente muy distinta, sino muy estrecha y muy, muy poco dispuesta a observar más allá de su propio entorno. El que lo haga la gente, el que la propia gente esté haciendo esa observación y esa adaptación de las plataformas, a mí me parece de lo más alentador que hay todavía en su utilización. Y otra cosa más, todos estos esfuerzos
justamente también colectivos abiertos, transversales, en los cuales se disuelve la noción convencional de autoría, ¿no? De mérito individual, también tienen otra característica de lo más valioso. En estos entornos también se diluye o se vuelve irrelevante la noción de la producción de texto como mercancía, ¿no? Se pueden recolectar tweets y convertir en un libro, muchas personas lo hemos hecho, se pueden recolectar estados de Facebook, también se ha hecho, se puede, digamos, discurrir alrededor de estas cuestiones, crear un texto, ir y publicarlo, todo eso se puede hacer, pero muchísimas experiencias de las que hemos estado viviendo en estos años son experiencias cuyo principal sentido se muestra a la hora de que ocurren, a la hora de que la gente se comunica, empieza a inventar cosas, empieza a comunicarse, empieza a desarrollar alguna idea, algún proyecto, algún juego de manera colectiva. Eso que se publica, ¿no? Y que produce reacciones, produce más textos, produce toda clase de interacciones en el momento, puede o no recolectarse. Puede simplemente quedarse ahí e irse enterrando a medida que se publican nuevas cosas. Pero lo cierto es que ya tuvo un valor, ya tuvo un significado para quienes lo estuvieron haciendo en el momento. Y ese otro valor no hay que pasarlo por alto, porque es uno que no está considerado de ninguna manera en el esquema tradicional de producción de textos, ¿no? Según el cual las herramientas para escribir son solamente eso, son como la maquinita de hacer churros, ¿no? Le metes masa de un lado, del otro lado sale el churro, y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Salvo tratar de vender el churro. En este caso no, en este caso la manipulación de la herramienta y de las otras, y digamos, a través de esa manipulación del contacto que hay con las otras personas que también están usando la herramienta, como si, qué curioso, la herramienta fuera un sitio virtual en el cual todos estuviéramos coincidiendo, que lo es. Esa es la experiencia valiosa. No lo que viene después, sino la experiencia del momento. Y ese descubrimiento, que lo hemos estado haciendo en los últimos 10, 12 años, es uno al que no nos hemos acostumbrado todavía, pero sigue siendo lo más valioso que hay, me parece, en todos estos esfuerzos, todos estos proyectos, a veces espontáneos, a veces no, que estamos haciendo. Perdón, bueno, me parece importantísimo lo que tanto, lo que coinciden Yasnaya y tú en cuanto al autor, y me parece que lo que acabas de decir, Alberto, es muy iluminador, porque efectivamente ha habido un movimiento como muy paradójico, ¿no? Gente que se diseñó a sí misma, por así decirlo, en Twitter como escritor, es decir, gente que no había escrito nada antes de tener Twitter o Facebook o incluso Instagram, y que empezaron a usar estas plataformas como herramientas, o como no como herramientas, como escaparates para escritura, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Y cómo la validación que querían tener estos autores, o que quieren tener esos autores nobles, digamos, o desconocidos en el terreno fuera en la vida real, en las editoriales reales, por llamarlas así, la validación pasa por saltar de lo virtual a lo real, es decir, al libro publicado, ¿no? Yo recuerdo que, sobre todo al principio, hace también unos 10 años o así, me topaba con mucha gente que, pues, talentos realmente, pues, diamantes en bruto, por llamarlos así, que estaban ahí en Twitter sobre todo, que era la plataforma en la que yo más me movía, y que decían, bueno, pues tenía uno interrelación con estas personas, y el mayor anhelo era ver un libro publicado, ¿sí? Cuando ahora me parece que eso quizá existe, por supuesto, pero se ha diluido un poco, ¿no? Y que lo que acabas de decir, Alberto, y ahora ya le paso la palabra de nuevo a Yasna ya, es bien importante que esos experimentos colectivos, esa noción de la colectividad, ¿sí? Debería ser en estos momentos lo más importante de la experiencia en redes sociales. Más allá, creo que la individualidad ya se demostró lo suficiente, ya sabemos quiénes son los individuos tóxicos que abundan, por desgracia, en Twitter sobre todo,
pero la noción de estos experimentos colectivos creo que es a lo que se deberíamos apuntar, enfocar las baterías. Voy contigo, Yasna, ya. Sí, ahorita que estaba escuchando a Alberto y escuchándote a ti, Mauricio, estaba haciendo algunos apuntes de varias ideas que me parecen muy interesantes. Yo quiero volver a insistir de nuevo en que me recuerda mucho todo esto que tiene que ver con lo que hacemos cuando describimos la tradición oral, que yo prefiero llamar la tradición de la memoria, porque siento que el soporte no es la oralidad, porque entonces solamente cuando se oraliza existiría, sino la memoria, ¿no? Pensar la memoria como un papel donde está. Y que cuando se oraliza es como leer un libro en voz alta, ¿no? Entonces, cuando hablo de la tradición oral o la tradición mnemónica, otra de las cosas justamente es que es muy difícil que en la tradición mije se vuelva mercancía las construcciones poéticas, ya sean narrativas o lírica, como decir, sí, líricas que tienen que ver con rezos, conjuros, que están muy relacionados con el ritual, etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no? En todo caso, cuando se pide a alguien que haga, que ejecute una de esas piezas de la tradición mije, por así decirlo, en un ritual, tal vez hay un intercambio de regalos o algo así, pero no pasa por convertirse en mercancía. Yo no puedo ir a ningún lugar a comprar ese corpus de la tradición mije. O sea, no hay tiendas donde lo pueda comprar como sucede con los libros. Entonces, lo que decía Alberto justamente con eso, o sea, aun cuando pueda recopilar los tweets, no voy a poder recopilar o dar cuenta de la interacción en el momento que eso generó. Es decir, ese tweet y esas respuestas y esa creación colectiva de esa pieza, por así llamarla, solo tiene sentido dentro de su contexto, dentro de la creación de esa red en ese momento, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con la tradición oral, el hecho que haya personas que recopilen, por ejemplo, no sé, cuentos tradicionales mijes, o el caso de los hermanos Grimm, simplemente está tomándole foto a un río y ese río siempre está cambiando, ¿no? Siempre está corriendo. Entonces, yo siento que cuando se crea en plataformas como Twitter, lo que tienes es ese río que se bifurca y demás, y puedes tomarle una foto y publicarlo y ahora sí que meterlo dentro de la lógica de la industria, con ese nombre de la industria editorial, o bien, pero no es el río. Entonces, las compilaciones de tradición oral son, lo que tenemos de Mio Cid, por ejemplo, es la ejecución de un juglar en un momento específico en una de las múltiples versiones. Pero esa tradición que le daba sustento, que existía en múltiples versiones, no la podemos tener. Ya no estamos en ese momento que sustentaba ese quehacer de la juglaría. Y lo mismo siento entonces me parece maravilloso cómo en esas plataformas puede volver a cuestionar, ¿no? Todas estas discusiones que son, yo siempre digo que esas discusiones contemporáneas en la literatura, como la escritura no creativa, que se basa en hacer evidente, ¿no? Que se copia, que se pega, etcétera. Eso que es muy contemporáneo en la literatura occidental es tradicional para la tradición mije, por ejemplo, ¿no? Lo que para eso es vanguardia, para ellos es vanguardia, para nosotros es tradición, esa característica. Pero muy interesante cómo Twitter puede poner en crisis eso, ¿no? Yo no puedo comprar en esa interacción completa, no hay manera, a menos de que participe en ese espacio, en esa tradición y en esa interacción. Y eso me parece, sí, muy importante, que desafía pues a la industria editorial. Y por lo mismo, también creo que difumina la diferencia entre la famosa, pues la lírica popular, o sea, entre esta vieja distinción entre lo culto y lo popular. Y nos hace evidente otra vez, y yo creo que por eso mucha gente que no se atrevería o no se concibe a sí misma como escritor o escritora, ¿no? Porque eso se unge con la publicación del libro,
con la presentación del libro. Incluso está este ritual de dar alcohol después de la presentación del libro, ¿no? Si lo vemos como desde una mirada etnográfica, bien interesante ver ese ritual que unge a una persona como escritor o escritora, o la entrega de un premio literario, o de becas, o un sistema de reconocimientos. Pero como ese sistema de reconocimientos, yo no sé si el FONCA de estímulos a la tuiteratura, pero quiero decir, ahí se relaja mucho más, entonces ya no está ese sistema, esa red que te unge como tal, entonces puede ser mucho más lúdico, sin la angustia que implica todo el asunto del reconocimiento autoral, las entrevistas, bueno, todo lo que ustedes saben mejor que yo que acompaña la publicación de un libro. Y entonces yo creo que va desdibujando eso porque personas como ustedes que han escrito maravillosos libros, que son escritores consagrados, pueden también estar participando en esta creación en esas redes, pero también personas que no, ¿no? Que no, y entonces creo que desdibuja esa distinción entre la literatura popular, la lírica popular que estaba pues ahí en los corridos y siempre esta distinción entre culturas populares y las bellas artes, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, la literatura como una de las bellas artes y la literatura popular, los refranes, los cantos, o sea, ejercer la función poética se especializó mucho en Occidente, ¿no? Pero yo creo que en Twitter y en estas plataformas está la posibilidad otra vez de que todas las personas podemos ejercer esa función poética, con o sin el reconocimiento social eh, y bueno, inserto el capitalismo, etcétera, que ya sabemos que es la industria editorial. Y donde se pueden encontrar personas como ustedes y como yo, y que se agradece mucho. Bueno, es importante lo que estás, muy importante creo yo, lo que estás tocando, Yasna, de cómo, de esta idea de la mercancía, ¿no? Y también Alberto ya lo mencionó, y cómo ya la moneda de cambio, porque es una moneda de cambio, es ya entrar en la cultura del like, ¿no? Ya el like se vuelve como una especie de moneda de cambio, no nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Cuántos likes tiene tu tweet? ¿Cuántos likes tiene tu post de Facebook? ¿Cuántas veces te retuitearon? Entonces ya las personas que están como muy pendientes de eso, dejan de lado como la experiencia, desde mi punto de vista, más gratificante de estar en estos espacios colectivos, ¿no? Porque otra vez volvemos a la noción de que es mi individualidad, es lo que a mí, mi tweet, que me pertenece, pues no, realmente esos posts, ni el post de Facebook, ni el post de Instagram, ni el tweet en Twitter nos pertenecen a los que los escribimos. Eso ya forma parte de ese río al que tú te referiste y uno está a expensas de eso, de arrojar ese pequeño trozo de información o de vida propia a ese río que está fluyendo continuamente y en el que se van a estar uniendo una cantidad innumerable e infinita de trozos de otras vidas, ¿no? Eso es lo que creo yo, no sé qué opines tú, Alberto, que se debería considerar más en estos tiempos, sobre todo con esta idea de que ya son muchos años que llevamos con redes sociales. Tú lo acabas de decir, Alberto, la desmemoria es, bueno, es uno de las características de la sociedad contemporánea. No recuerdan más allá de un mes, porque ya todo es novedad, ¿no? Todo es novedoso, ese río está fluyendo continuamente. Entonces, no sé, ¿qué opines tú de esto, Alberto? Gracias, Mauricio. Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para seguir con las imágenes fluviales, creo que justamente estos ríos en los cuales nos metemos, ¿no? No solamente los estamos observando, no solamente les tomamos fotos, sino que nos metemos en ellos y nadamos con esa corriente y otra vez pues, nos encontramos con otras personas en esos lugares, en esos espacios, tienen el potencial de ser extremadamente, no solo enriquecedores, valiosos en el término creativo, sino también de ofrecernos muchas otras oportunidades de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de abrirnos paso a través del proverbial ruido pues, con el cual están inundadas siempre, pues para llegar a otro tipo de entendimiento, para llegar a otro tipo de conciencia de lo que tenemos alrededor.
incluso Facebook, incluso Twitter, a pesar del ruido. Y eso que empieza primero, para mí por lo menos como una especie de convicción, aunque va como a contracorriente aparentemente de lo que se ve cotidianamente, me hace pensar en un fenómeno que todavía no hemos aquilatado bien, me parece, que es el hecho de que hay comportamientos, digamos, colectivos en las redes, hay cosas que mucha gente hace al mismo tiempo, ¿no? Pero aquellos que son más conocidos, ¿no? Los que llamamos las tendencias del día, las tendencias del momento, son en su gran mayoría, digamos, acciones no absolutamente espontáneas y en muchos casos, pues sospechosamente reguladas o promovidas por las propias empresas de comunicación, ¿no? Twitter, si te asomas a la sección de búsqueda, de inmediato te dice cuáles son los temas importantes del día, ¿no? ¿Quién los determinó? Pues quién sabe. Algunos los puedes comprar, ¿no? Puedes comprar tu aparición en la sección de tendencias, puedes inflarla de manera deshonesta utilizando bots o otro tipo de cosas. Pueden ser, digamos, asuntos de política, pero también pueden ser asuntos de lo más arbitrario, ¿no? Y muchas personas adquieren, digamos, como diría yo, como la adicción de seguir esas tendencias, ¿no? De someterse a lo que ahora se llama el FOMO, el miedo de perderse algo, ¿no? Y de lo que se están perdiendo es, de hecho, de lo más interesante que jamás aparece en la sección de tendencias, porque no es lo que está prefijado o predeterminado desde un punto de vista entre periodístico y publicitario por parte de las propias empresas, ¿no? Por medio de sus algoritmos o por medio de sus curadurías, sino que es lo que está haciéndose de manera espontánea, insisto yo, a contracorriente de estas normas implícitas por parte de las mismas personas, de las mismas comunidades que están empleando las redes. Creo que hace falta pues que hagamos quienes tenemos el interés en hacerlo más esfuerzo para difundir la existencia de estos otros espacios, de estos otros rincones más allá de las tendencias, porque también resulta muy fácil reducir la comunicación en las redes a las puras tendencias. Resulta muy fácil decir que todo el mundo está bailando en TikTok, o resulta muy fácil decir que todo el mundo está promoviendo una determinada etiqueta o hashtag en Twitter o siguiendo tal acontecimiento en Facebook. Eso pasa, por supuesto, pero lo realmente interesante es lo que no está ahí, lo que no está, digamos, como en esa serie de modas siempre efímeras, siempre cambiantes y artificialmente infladas, digamos, ¿no? Sobreestimuladas en las redes. Es donde se ve, por lo demás, que las redes, aunque permiten todavía el acceso o la utilización con criterios más, menos capitalistas, más comunitarios, pues siguen siendo empresas capitalistas y siguen siendo además empresas que no tienen por ninguna parte el interés de ninguna comunidad en mente, ¿no? Debería existir una red, quizá lleguemos a tenerla, ojalá, que fuera absolutamente descentralizada, que no tuviera ninguna normativa que privilegiara el deseo de ganar dinero, ¿no? Entonces veríamos otra cosa. Me quedo pensando en que se deben acordar, Yasna y Alberto, quienes nos acompañan, de que al principio, ahorita que Yasna ya mencionaba también este sistema de premiación, en fin, todo lo que conlleva esta órbita de la publicación, del ser escritor, del estar escribiendo, que al principio hubo durante pues, bastantes años, nunca entendí bien si era un sitio, si tú tenías que escribir, nunca entendí bien, que se llamaba Fabstar, que te daba trofeitos, que te daba premios, literalmente eran trofeitos virtuales, por supuesto, cuando alcanzabas determinado número de likes o de retweets en un tweet, te daba el trofeito, te llegaba una notificación, aunque no estuvieras escrito, te decía, Fabstar, llegaste a los 50 likes, ¿no? Y te daban un trofeito. Entonces hubo gente durante un buen tiempo, gente pues conocida, además que eso me sorprendió,
gente que escribía, que se enganchó con eso, con tener como el mayor número de trofeitos. Entonces ya, digamos que orientaban toda su comunicación o todos sus contenidos para obtener el mayor número de trofeos posibles, ¿no? En vez de estar diciendo, bueno, si hay alguien al que le gusta lo que yo estoy escribiendo, pues adelante. Si no, también yo voy a seguir adelante. No voy a estar supeditado a esto. Ahora bien, eso ya cambió y voy contigo ahora, Yasna, ya. Esos trofeitos ahora son lo que tú acabas de decir, Alberto, son las tendencias, ¿no? Cuando vemos nombres o hashtags que están publicitados como tendencia, ya no ni siquiera del día ni de la hora, sino casi de cada cuarto de hora, cada 5 minutos están cambiando esas tendencias, salvo las que están fijas como con clavos durante varias horas, pero se cambió ese sistema de premiación al interior, específicamente de Twitter, ¿no? Ya los trofeitos ahora ya no existen, pero son el que puede hacer tu nombre una tendencia, una marca, pues, de los 15 minutos célebres de fama que decía Andy Warhol. Voy contigo, Yasna, ya. No, es bastante estimulante. Luego necesito como unos 5 minutos para pensarlo, lo que acaban de decir, pero voy a tratar de hilarlo. Sí, yo creo que, es decir, no sé, pensaba mucho en esta frase de Lord de si es posible de construir la casa del amo con las herramientas del amo, pero muchas veces nos han hecho creer que son las herramientas del amo. Por ejemplo, estaba la otra vez hablando de esto y un amigo me decía, yo le llamaba como la falacia ad iPhone, que es que si tú tienes un iPhone está cancelado que puedas criticar el capitalismo. Y lo que decía él, pues es que me mandó un vínculo sobre cómo para que se desarrollaran cosas como el iPhone, en realidad hay un montón de trabajo colectivo y trabajo pagado por el Estado, es decir, por todo, o sea, dinero público, ¿no? Y entonces lo que hacen es otra vez privatizar las ganancias de eso. Y en general creo que eso es lo que sucede con los desarrollos tecnológicos, sobre todo los digitales. Es decir, para que alguien, supongamos una genialidad que casi siempre va a ser una persona, una empresa, no sé, en el norte global, ¿no? Que siempre acusan de Latinoamérica o regiones como el Caribe y Latinoamérica de tener muy pocas patentes, de tener poco desarrollo tecnológico, etcétera, pero para que exista esa tecnología digital que pensamos muchas veces wireless, o sea, que ya no tiene cables, por lo tanto todo está en el aire, eso no es verdad. Tiene correlatos de hardware, o sea, hay servidores en algún lugar del mundo que necesitan enfriarse y que necesitan, por lo tanto, electricidad. Y esa electricidad va a hacerse con ciertos insumos que va a venir de cierta minería y en cables y en la minería que tiene, los minerales que tienen nuestros celulares. Entonces, eso viene de territorios donde van a explotar esos territorios y explotar a esa gente, donde muchos territorios de pueblos indígenas van a tener sus cuerpos de agua, digamos, contaminándose, empobreciéndose por eso. Entonces, también es un asunto patriarcal, o sea, para que los hombres se pusieran realmente a pensar en una maravilla para algún descubrimiento científico que dé pie a esto, en realidad hay un montón de cuidados de mujeres a las que no se nos permitió acceder a espacios universitarios, etcétera, donde podríamos adquirir ese tipo de conocimiento. Entonces, en realidad, esos espacios sí están siendo usufructuados por esa empresa, ¿no? Dentro del capitalismo, pero también son nuestros. O sea, yo quisiera reclamar eso, ¿no? Reclamar también que esa es mi herramienta porque para que la hicieras tú no es porque seas más listo, es porque tuviste que oprimir mi territorio a estas personas para desarrollarlas. Y que en muchos casos viene de conocimientos colectivos, no es de una eureka de una sola persona. Entonces, ahí tiene, yo por eso tenía una relación también ciertamente compleja, porque por un lado, pues veía esto, ¿no? La posibilidad, ¿qué posibilidad tenía yo de poder interactuar en otro contexto que me dio esa plataforma, ¿no? No tenía otras, entonces me dio esa posibilidad. Y a veces confundimos, ¿cierto? Que, pues sí, o sea, hay que recordar, como dicen ustedes, que es un espacio de una empresa, ¿no? Parece un espacio público, pero no lo es. Es como
Para mí es como un antro donde a veces te permiten entrar o no, ¿no? Pareciera que siempre te permiten, pero no, hay muchas condiciones que he comprobado que hace que tengas que salir de ahí. Pero también por otro lado pienso que hay siempre, como en todo, cosas que están subvirtiéndolo, ¿no? Cosas que están tratando de poner crisis eso. Y claro, las tendencias y todo eso están ahí. Hay que pensar también qué tanto se puede monetizar. O sea, pensaba que ahora decías, Mauricio, ¿no? Ahora lo que damos son likes y qué tanto esos likes son más genuinos, ¿no? Que un jurado que te da un premio literario, no lo sé. Pero el pasa cuando ya pasa por el dinero, ¿no? No sé. Yo creo que en Twitter no sé si se puedan monetizar o de pronto las empresas se acerquen ahora para que recomiendes libros y te paguen por eso. No lo sé, ¿no? No he llegado a tanto. Em, pero creo que están esas dos tensiones siempre, ¿no? Siempre ahí. Y lo que yo, lejos de pensar en que en un futuro, yo soy un poco pesimista tecnológica, ¿no? Dado que la tecnología, una, siempre que es privativa, se desarrolla menos. Yo sí pienso que una tecnología sin capitalismo, contrario a la que se dice que una tecnología, que el capitalismo potenció la tecnología, yo pienso que sin capitalismo se hubiera potenciado más. Tendríamos cosas tal vez más colectivas que fueran más justas en su acceso y más desarrolladas, ¿no? O sea, el hecho de tener software privativo donde no puedes entrar, pues no puedes colaborar y así la ciencia nunca ha avanzado, ¿no? Pero además, como esta tecnología que también se volvió mercancía, o sea, la literatura se volvió mercancía y también la tecnología se volvió mercancía, o sea, no es que, o sea, lo que les interesa es producir muchos más teléfonos y que tengas que comprarlos a cada rato, ¿no? Entonces, el hecho de que sea una mercancía que se tenga que consumir cada rato, está haciendo que se acabe, o sea, es parte de la crisis, ¿no? Climática. Después de todo, mucha de esta energía que se usa viene todavía de combustibles fósiles. Entonces, realmente está haciendo invivible, ¿no? Haciendo que sea poco posible una buena vida en este planeta. Entonces, si la tecnología no se desengancha y la tecnología digital no se desengancha del mercado y de su ser mercancía, deja de ser mercancía, pues es que el planeta tiene recursos finitos. O sea, entonces, no sé, a mediano plazo, pues, ¿qué pasa si un día hay una crisis energética y los servidores dejan de estarse enfriando? O los están mandando a los polos, porque ahí el frío es gratis, pero pues también los polos se están calentando. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Es interesante todas las alternativas que se plantea. Entonces, ya no pienso en el desarrollo tecnológico como positivista, siempre lineal y siempre avanzando, porque tiene sustratos materiales concretos que se están acabando. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, no sé, a veces pienso eso, que Twitter pues sí parece la herramienta del amo, pero igual pues no es tan de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos agarrar un poco y decir, oye, también es mi herramienta? Pues mira, yo creo que, como dices, Yasna, ya los pesimistas nos hemos vuelto realistas. Quizás siempre hayamos sido, ¿sí? Pero ahora creo que un panorama como el que acabas de esbozar muy lúcidamente, pues está dando la razón a los que de alguna manera estamos alertando o queremos alertar sobre esta carrera que nos está llevando a todos, a todo el mundo hacia el abismo. O sea, no hay otro horizonte más que esta carrera desbocada hacia el abismo, hacia donde estamos todos dirigiéndonos, ¿no? Y quiero aprovechar, nos quedan todavía algunos minutos para ver si Juan Carlos o Ivette, ya ahora le tocaría el turno a Alberto, tengan ustedes algo para Alberto y seguir pues esta conversación que, como ven, pues nos puede dar para horas y horas y horas y horas. Juan, adelante, no has participado hoy. Solo que no te escuchamos. Allá. Tomando nota aquí de todo lo que Yasnaya y Alberto han planteado, la verdad es que bastante interesante. Me quedo muy interesado en los planteamientos que hicieron en torno de esta idea del desvanecimiento de la autoría, ¿no? De esta idea del desdibujamiento que te da también lo digital.
Y me gustaría aprovechar, pues obvio sí, la presencia de Alberto, pero de Yasnaya, que ha estado muy preocupada de la existencia de mujeres indígenas que escriben literatura, que traducen también literatura en lenguas indígenas o maternas, que es muy desafiante. Pero también me quedo pensando, para preguntárselo también, tanto a Yasnaya como a Alberto, de escritoras y escritores emergentes, ¿no? De nuevas voces que se están enfrentando ante este desdibujamiento, ante esta búsqueda de reconocimiento social, ante esta mercancía en la que se ha convertido la literatura, ante esta cotización de los likes, ¿no? Todo esto que es tan virtual, todo esto que es tan artificial, de lo que ya apunta ahí Yasnaya. ¿Es la vía? Si seguirá siendo la vía entonces la literatura digital, o habrá que regresar a las bases de la escritura como tal, a las bases de esta oralidad que también de la cual ya hablaba Yasnaya, o de esta memoria, de esta recuperación de la memoria? Porque pareciera ser que así, ¿no? En estas últimas reflexiones de Yasnaya y de Alberto, pues pareciera ser que el escenario luce catastrófico desde lo tecnológico y hasta lo social y hasta lo demás que ustedes le quieran agregar en términos de la ruta, del camino de la digitalidad, ¿no? O de la tecnología. ¿Cómo ven el panorama de la escritura en general, ¿no? Ante justamente estos escenarios que yo también los suscribo y me alío a ellos, porque para mí lucen apocalípticos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este panorama, ¿no? De los nuevos escenarios de la literatura en general, pero sobre todo de la escritura, que me parece que hace falta repensarlo, ¿no? Ya, quien guste. Bueno, si me permiten, yo quisiera rapidísimo, pensando en la palabra escritura, que me parece que está muy bien puesta ahí por Juan Carlos. Yo creo que sí estamos viviendo una época muy complicada, muy preocupante, en la cual incluso más allá de todas las otras consideraciones, estamos en un momento crucial para ver si vamos a mantener habitable este planeta o no, si vamos a seguir consumiendo de manera irresponsable, voraz sus recursos o no. Esa es una cuestión ineludible que en muchos casos no se toma en cuenta de ninguna forma y que es el problema crucial de este momento histórico, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que sigue siendo muy importante no perder de vista que gran cantidad de lo más interesante que está sucediendo y de lo más productivo, ahora diría yo también socialmente, de lo que más posibilita cambios, de lo que más posibilita una toma de conciencia distinta sobre lo que está sucediendo, está ocurriendo en las redes. Y está ocurriendo fuera de estas lógicas del mercado, buscando como otros sentidos a todas estas herramientas de comunicación, a veces de manera muy clara y muy organizada por parte de diferentes personas y comunidades, y a veces de forma muy espontánea, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que mirar en otro lado, y tenemos que mirar de otra forma aquello que está sucediendo. Por poner un ejemplo, una red que no se ha mencionado para nada en esta conversación es Tumblr, una que estaba muy de moda hace algunos años, que fue mal manejada empresarialmente, que actualmente está en decadencia, medio desierta, porque han aplicado una serie de medidas de censura que ahuyentaron a la mayor parte de la gente que estaba ahí. Ocurre que si uno se asoma a esta red moribunda, se encuentra con que está llena de cosas interesantes, que están hechas de espaldas, digamos, a una posible explotación mercantil, porque ya no la hay. Todos los anuncios que aparecen en la red son de la misma empresa que ahora la posee. Y, por ejemplo, aunque no es tremendamente explícita, porque no puede serlo, se ha formado y se mantiene ahí una comunidad bastante grande de personas queer que están ahí publicando, haciendo cosas, diciéndose cosas entre ellos, sin que nadie más se asome y nadie más le interese, pero eso no importa, porque lo que importa es que existe ese espacio, que sería como el equivalente de un espacio físico, pues un poco secreto, poco frecuentado, ¿no? Donde va la gente y se encuentra.
¿no? Esos espacios todavía existen, esos espacios consumen energía igual que todos los otros, pero son espacios donde está ocurriendo esa reclamación, esa reapropiación de la que hemos estado hablando, porque ya no hay ningún interés empresarial que esté ahí tratando de normar en todo momento la conducta o de dirigir la atención de la gente, ¿no? En el momento en el que se pierde ese interés, resulta que salen posibilidades nuevas del propio sustrato digital que nadie había visto. Eso es bien interesante y eso es de las pocas cosas que a mí me dan gusto actualmente de las redes, que sigue estando ahí ese potencial. Fíjate que me quedo pensando rápidamente antes de cederle la palabra a Yasnaya, que esto que dices, Alberto, es bien interesante. Desde hace, pues ya algunos años estoy muy interesado en esta idea de la liminalidad, de los espacios liminales, estos espacios que no pertenecen como a un sitio ni a otro, sino que están justamente en el límite, que son limítrofes, y quizá estos espacios liminales son digitales, quiero decir, son, por ejemplo, los que tú te refieres, a este Tumblr que está como de espaldas, que se quedó abandonado. Sabemos que los espacios liminales muchas veces también tienen que ver con el abandono, con lo que está detrás de lo que ya pasó, lo postindustrial, etcétera, etcétera. Y me parece bien interesante como pensar en la posibilidad de hallar o de buscar, de rastrear, debe haberlos no solo en Tumblr, quizá también en Twitter, estos espacios liminales que están ahí, donde prácticamente nadie transita por ellos y que sin embargo están ahí donde se están generando cosas interesantes. Yasna, ya adelante. Sí, otra vez, muy interesante, perdón que lo repita mucho, pero es muy estimulante. Sí, yo pienso que así como, bueno, o sea, hay toda una discusión si existen o no espacios fuera del capitalismo, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, todo está permeado, incluso la reacción a eso, pero existen espacios pericapitalistas, ¿no? Así como liminales, como dicen ustedes. Y me pareció muy interesante esta idea de Alberto de Tumblr, creo que no lo sé pronunciar muy bien, como un espacio ese, ¿no? No sé si pensáramos como ese espacio medio pericapitalista dentro de todo eso. Está muy interesante y siempre existen cosas así, ¿no? Y cosas donde es posible estar un poquito fuera de eso. Y entonces da esa posibilidad para mí y ligándolo con la pregunta de Juan, tiene que ver con el espacio lingüístico, ¿no? Dado que hay un absoluto desprecio por esos territorios, más que, para mí una lengua más que un elemento de la cultura, o sea, como al nivel de la danza o la música, y no quiero decir que la danza y la música no me parezcan algo importantísimo, pero es verdad que no todo el tiempo estamos danzando, ni haciendo, ni escuchando música. O sea, tienen momentos, pero la lengua no, la lengua atraviesa todo, tu cognición, incluso involuntariamente cuando dormimos soñamos en lenguas. Entonces, nos hace humanidad, siento, ¿no? Entonces, me parece un territorio cognitivo y en los territorios cognitivos hay ciertas lenguas y es muy claro, esto se replica también en el mundo digital. Yo por eso sí un poco que Facebook, por las personas que están ahí, me permitía publicar más en Mije que Twitter. Aunque a veces alguna vez me pasé todo un día tuiteando solo en Mije, nada más para que quienes podían ver mis tweets, de pronto algo se rompiera, ¿no? Que no estuviera en la lengua de siempre. Pero no había mucha interlocución. Entonces, estos territorios cognitivos que han sido tan despreciados, que la mayor parte de la vida online está en 11 idiomas más o menos en el mundo, de 7,000 lenguas. Entonces, para mí, estos espacios son un poco esos espacios liminales, pericapitalistas, en la periferia del capitalismo y que tienen otros paquetes semánticos que están, de los que partir. O sea, yo no pienso en el determinismo lingüístico, ¿no? Pienso que es más compleja la relación entre pensamiento y lenguaje y que no importa cuál sea mi lengua, puedo llegar a entender otras cosas. Pero sí es cierto que partimos de pisos semánticos distintos que nos dan otro tipo de entradas y otro tipo de reflexiones. Y muchas de las tradiciones poéticas, yo abogo por la diversidad, es decir, la escritura, pensado
la escritura literaria como una sola manifestación de la función poética. O sea, pienso en la función poética como un fenómeno universal. Una de esas es la literatura occidental. Hay muchas, muy, muy distintas, en diferentes lenguas y tradiciones. Lamentablemente, con la muerte de las lenguas, con ese lingüicidio se acompaña un poeticidio, ¿no? Así como la metáfora es como la reina de la función poética occidental, el difracismo, por ejemplo, en las lenguas mesoamericanas es muy importante. ¿Qué va a pasar cuando estas lenguas aparezcan? ¿Qué va a pasar con esa poética? Es otra poética, es otra caja de herramientas y de operaciones que se hacen sobre el lenguaje para dar un efecto poético. Y en ese sentido, tal vez ahí se pueden encontrar, ¿no? Hablando de sus espacios liminales. Y es muy interesante que ahora hay un surgimiento muy importante de mujeres escribiendo en diferentes lenguas indígenas, que otra vez pues enfrentan, ya saben, ¿no? Ya lo sistemático en cuanto a indígenas y en cuanto a mujeres. Pero también me preocupan mucho las que, bueno, las que no están escribiendo. O sea, no sé, pensaba mucho en este libro que se llama La palabra fragante, que es sobre cantos chamánicos celtales que Pedro Pitarch recopiló de los últimos chamanes celtales. Ya ya no hay ejecutantes de eso. Entonces se está muriendo, digamos, estamos perdiendo una gran diversidad de manifestación de esa función poética. Y también me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa que, pues, no sé, también en el caso de la lengua paipai, una amiga mía nos invitó a documentar, porque hay muy pocos hablantes ya, y nos tocó entrevistar a uno de los últimos cantores, ¿no? Poetas, diríamos, tal vez en la tradición occidental de esta lengua. Y bueno, pues es parte de todo lo que está sucediendo, es estructural, pero también tiene sus pros y sus contras en los soportes digitales para documentar todo esto. Pero una cosa es documentar y otra cosa es mantener viva una tradición. No recuerdo qué escritor decía que mantener la tradición debe ser alimentar el fuego y no conservar las cenizas, ¿no? Entonces, a veces, bueno, no tenemos más otra opción que conservar las cenizas, que es documentándola en soportes digitales, pero me gustaría también alimentar el fuego. Y una cosa que me gustaría mucho es, bueno, he escrito y he publicado algunas cositas, pero me gustaría mucho que un día alguien de mi comunidad me venga a pedir a mí que le acompañe a una petición de mano porque he logrado dominar ese arte de la función poética de mi propia tradición. Ojalá un día lo logre. Bueno, también la edad es una cosa importante, entonces tal vez en unos añitos ya les puedo decir. La verdad es que ha sido un lujo escucharlos y sobre todo las reflexiones con las que nos quedamos. Ya el público que nos está siguiendo a través de Facebook ha dejado ahí algunos comentarios, algunas preguntas, que ojalá tengan ustedes en el transcurso de la tarde la posibilidad de acercarse y de ir checando de alguna manera parte de esos comentarios, de esas preguntas y retroalimentar esta reflexión que nos dejan. Yo, por ejemplo, me quedo con esto que nos acaban de decir, de que no todo está perdido, que hay espacios liminales a los que podemos acercarnos y también esta reflexión de Yasnaya de recordarnos una vez más, como lo hace de manera reiterada, que existen otras maneras más allá del paradigma occidental, ¿no? Y creo que eso debemos repetirlo una y muchas veces para hacernos eco en nosotros mismos y tratar de que esto que se ha dicho no lo dejemos marginado, sino más bien lo incorporemos como parte de esta riqueza cultural que tenemos en un país como el nuestro, en donde hay muchas alternativas más allá, insisto, de un solo paradigma. Juan Carlos, ¿querías comentar algo, Mauricio? Sí, quizás faltaba ahí de la pregunta que hacía, escuchar de alguna manera también la reflexión de Alberto, ¿no? Que me parece que es fundamental para entender quizás también la parte de el rol de la escritura, de la literatura digital, en tanto como elementos también alfabetizadores, ¿no? Por todo esto que también ha mencionado Yasnaya, pero alfabetizadores en general, pero también en la funcionalidad, ¿no?
¿Cómo los ves tú, estos dos ejes, ¿no? Que siempre se están entrelazando de alguna forma hoy, obviamente con mayor énfasis por la tecnología, pero ¿cómo ves estos dos caminos? ¿Se seguirán encontrando? ¿Se bifurcarán en algún momento? ¿Cómo encuentras esta relación tú haciendo un diagnóstico sin ser pitonizo ni mucho menos, pero sí a partir de lo que estamos reflexionando juntos aquí? Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que al menos en este momento, tal como están las cosas, estas plataformas, este sustrato digital de comunicación no va a desaparecer de la noche a la mañana. La única forma en la que podría suceder eso sería luego de una especie de catástrofe planetaria, ¿no? Que sería mucho más terrible de lo que estamos imaginando aquí y que volvería cualquier otra cuestión de las que estamos discutiendo totalmente irrelevante por siglos, probablemente, si no es que para siempre. Digo, por si querías ponerte un poquito más apocalíptico. Pero dado que eso no ha pasado todavía, dado que eso no ha sucedido todavía y dado que todavía tenemos al menos un cierto espacio de maniobra, una cierta posibilidad de agencia, ¿no? Incluso en las circunstancias en las cuales nos encontramos, pues hay que ver lo que se puede hacer, lo que se puede seguir haciendo. Y algo de lo que se puede seguir haciendo es, de hecho, preguntarnos cómo esas categorías que traemos de la época de la literatura impresa, de la famosa galaxia Gutenberg, se están también transformando, ¿no? O sea, lo literario ya no es nada más lo impreso que de casualidad se asoma a lo digital y no va a volver a hacerlo, ¿no? Y de la misma forma, la promoción, la divulgación, la comunicación de la escritura, del lenguaje, de la literatura, tampoco es ya nada más la forma en la que se hacía en el siglo XX o en el siglo XIX, más un sustrato digital. Para muchas personas, el primer contacto con el lenguaje, con las formas complejas del lenguaje, con los usos comunitarios del lenguaje, se da ahora en línea. Y eso es algo que se debe tener muy en cuenta, porque a partir de eso vamos a tener, yo creo, pues un fenómeno similar al que tuvimos en la época de Gutenberg, por lo menos en el occidente. Es decir, estamos viendo ya, perdón, la llegada de una nueva tecnología, ¿no? El asentamiento de esa misma tecnología, que ya deja de ser nueva, que se vuelve lo habitual, la primera opción para muchas personas. Y a partir de eso estamos viendo no una destrucción de todo lo que viene antes, sino un reacomodo muy difícil, muy complicado, pero reacomodo al fin. Seguimos hablándonos a la hora de que podemos hacerlo. Incluso tenemos plataformas como esta en las cuales toda la tecnología y todo el sustrato digital está hecho para favorecer que yo pueda hablarles con mi boca y comunicarme con ustedes de esa manera, ¿no? Mientras ustedes ven al menos una porción de mi entorno, de mi cara, y yo veo las de ustedes. Si la tecnología fuera totalmente a sustituir todos los modos previos de hacer las cosas, esto no existiría. Nos estaríamos comunicando directamente mediante un headmail de un implante en mi cabeza a otro implante, ¿no? Y no nos veríamos las caras ni utilizaríamos un lenguaje como el habla oral que estoy usando yo, que es tan ineficiente, ¿no? De la misma manera, seguimos escribiendo a mano, seguimos teniendo cuadernos, seguimos usando de diferentes maneras, con diferentes prioridades, toda clase de herramientas que ya representan épocas pasadas, ¿no? Y nuestros modos de relación siguen teniendo toda esa influencia de épocas pasadas. No vivimos en una especie de trayecto lineal de sustituciones perfectas y de adopciones tajantes, radicales de tecnología. Vivimos en un estira y afloja, en un ir y venir, en un reacomodo constante del uso de esas tecnologías y de cómo nos afectan, sí, pero de cómo las afectamos también, ¿no? Tenemos que ver ese río tan revuelto, tenemos que meternos en él, tenemos que darnos cuenta de todo lo que está sucediendo en él y ahí de pronto también pues dar un par de brazadas y tratar de encontrarnos con algo ahí que no hayamos visto previamente y de hacer cosas en ese espacio. Muy bien, pues pienso que
Digo, a reserva de que Mau quieras comentar también algo ahí para ir cerrando ya las reflexiones. Sí, la verdad, muy rápidamente, que todos me quedo pensando en dónde quedaron todas las profecías, quedaron en el basurero, es donde quedaron, que decían, que auguraban el final del libro impreso, por ejemplo, ¿no? Hace años que empezaba el libro electrónico, a las tabletas, etcétera, de lectura, todos los profetas que decían esto ya va a ser, ahora que Alberto mencionó lo de la época Gutenberg, ya la época Gutenberg llegó a su final, esto va a cambiar radicalmente, ya el libro impreso no va a existir. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? Una coexistencia, que es lo lógico que iba a ocurrir. Un instrumento tan antiguo como el libro sigue existiendo de manera impresa, pero coexiste a la vez con la versión digital. Y ya la mayoría sabemos, un altísimo porcentaje de libros que se publican a la semana coexisten en ambos formatos. Es decir, no hay un pleito. Y hay quienes preferirán, por supuesto, la tableta, y hay quienes preferiremos el libro impreso. Y no hay por qué estar ahí como batallando se auguraba también que iba a ser como un campo de batalla, los románticos, los que nos íbamos a negar a que siguiera habiendo, que nos íbamos a aferrar a que siguiera habiendo papel, y los que decían no, ya no tala de árboles y todo esto, que también claro que es un tema importante, pero a la vez también, como Yasna ya lo dijo, las tabletas también afectan el entorno. O sea, el hecho de que uno tenga un Kindle, una tableta para ahorrarse de comprar un libro, eso no lo exime de cierta responsabilidad también ambiental. Ojo, Claro. ¿no? Porque eso de que se dicen es que los libros impresos, la tala de árboles, sí, pero las tabletas afectan de otra manera, como ya lo ejemplificó. También consumen energía. También consumen energía, y eso también está en detrimento del planeta que estamos habitando. Entonces, a ver, como que no hay que ser romántico quién, profeta quién, ¿no? Yo creo que Alberto lo ha dicho muy bien, Yasna también, hemos aprendido a coexistir en este ámbito los que no somos nativos digitales 100%, sino que estamos con un pie pues sí, un poquito en el pasado y otros ya y otro pie en el presente y un poquito en el futuro. Pues bueno, hemos aprendido a convivir con esta coexistencia de soportes, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, va a ser lo que va a continuar. No va a ir, no va a ser como digo, campo de batalla donde uno va a triunfar por encima del otro, ¿no? Que me parece además absolutamente absurdo. Yo me quedaría con esa reflexión final. Sí, sin duda, y este mismo ejercicio que estamos haciendo reafirma justo lo que señalas, Mauricio, ¿no? Nunca, así como el formato electrónico no va a sustituir al libro impreso, tampoco una reunión presencial va a ser lo mismo que una reunión como la que estamos teniendo ahora, que es muy interesante y que es mucho más rica si lo hacemos de manera presencial. No obstante, también reconocer cuáles son como las alternativas que nos permiten llegar a otros públicos, hacer viable, utilizar estos espacios como una alternativa que tenemos para desarrollar cierto tipo de actividades, aunque no necesariamente tenemos que sustituir una por otra. Yo creo que eso es lo que hemos estado intentando en estos 5 años de WordFest 3.0, de señalar que es una alternativa que podemos dotar de contenido para poder aprovechar pues esto que existe también, que está presente, que nos permite coincidir, que nos permite desarrollar actividades con contenidos interesantes, aunque no ajenos a todas las críticas que también reconocemos que tienen estos espacios y estos entornos tóxicos de los que tanto se ha hablado, y trabajar mucho como espacios como el que estamos desarrollando para decir, se puede dotar de otro tipo de contenidos, de otro tipo de reflexiones. Este es un ejemplo claro, ¿no? Un esfuerzo que se hace desde diferentes espacios, empezando por las reflexiones y la participación de quienes son invitados, quienes son invitadas y que vienen a ponernos el punto de la reflexión donde tenemos que hacerlo y no perdernos en las discusiones absurdas, a veces tóxicas, en las que nos metemos todos los días. De eso se trata, y hacia allá hemos apostado con WordFest 3.0 en estos 5 años. Sí, pues muy bien.
También me quedo, rápidamente lo acabas de decir, Ivette, los contenedores están ahí. De nosotros depende dotarlos de buenos contenidos o malos contenidos, porque luego se dice que tal o cual red se ha vuelto tóxica. No, el que se ha vuelto tóxico es el usuario de esa red. La red por sí sola hasta ahorita no se maneja. O sea, no hay un Twitter inteligencia artificial que esté generando contenidos. Muy probablemente lo vaya a ver, ¿sí? WordFest también es un espacio liminal. Sin duda. Y eso hay que prestar atención a esos espacios, a la liminalidad y a los espacios liminales, que realmente son, además de un concepto muy interesante, en sí mismos son espacios interesantes. Y pues yo creo que ya llegamos al final de esta charla. La verdad es que no me queda más que agradecer la presencia de quienes nos han acompañado allá del otro lado de la pantalla, y muy especialmente, por supuesto, a Yasnaya y a Alberto, que aceptaron estar en esta conversación. Como les dije hace unos momentos, nos podríamos seguir horas. Por desgracia, el tiempo pues nos come, y el tiempo sí pasa. Eso es lo único que sí pasa, el tiempo. Muchas gracias. Así es, pero sin duda siempre habrá una nueva oportunidad para continuar estas reflexiones como lo hemos hecho, y reiterar el agradecimiento a quienes nos han acompañado en esta charla, y que sigan la programación de WordFest 3.0, que todavía tenemos ahí algunas actividades para el cierre del día de mañana. Si quieres comentarlo rápidamente, Juan Carlos. Sí, gracias a todas y a todos. Que WordFest 3.0 sea un reservorio, que sea una zona de reserva, ¿no? Natural, un espacio liminal. Eso es lo que queremos. Y sí, pues lo hemos demostrado ya con una charla que tuvimos demostrativa sobre ruido, sonido y poesía. Ya tuvimos nuestro taller de iniciación a la poesía con Julio Trujillo, nuestro taller de iniciación al cuento con Claudina Domingo. Ya tuvimos nuestro taller de microficciones infantiles con Mario Carrión y Jorge Domínguez. Y también ya tuvimos nuestro taller de iniciación al ensayo con Miguel Ángel Monjes el día de hoy. Así que, y con esta charla, pues bueno, estamos cerrando ya el cuarto día de actividades de WordFest 3.0. Y mañana no se pierdan, pues para cerrar también con un poco de música y literatura, monólogos famosos musicalizados con José Cotero y Javier Santos. Esto va a ser en el Museo Taller Luis Nishizawa a las 16 horas. Así que allá los esperamos mañana para cerrar con literatura y música, el WordFest 3.0 en su quinta edición. Así que muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias, Yasnaya, un placer tenerte acá con nosotros, todo un honor. Y también a ti, por supuesto, querido Alberto Chimal, muchísimas gracias. Pues que tengan una linda tarde y sigan la programación de Cultura en un Clic, y particularmente de WordFest 3.0. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.